Muy buenas tardes si nos estás viendo desde España y Portugal y buenos días si lo haces desde América Latina. Cerramos nuestra agenda de webinar hasta septiembre hablando de DAF. El sistema DAF, mediante flotación por aire disuelto de Silent, que veremos hoy, es una tecnología físico-química de separación líquido-sólido diseñada para tratar de manera eficiente aguas residuales con altos niveles de sólidos suspendidos, grasas y aceite. Su versatilidad y eficacia la convierten en una solución ideal para sectores industriales con cargas contaminantes elevadas y variables como los de alimentos y bebidas, petroquímica, papel, pulpa, oil and gas, etc. Kinda Al-Samad, Product Manager Treatment de Silent Iberia, nos mostrará todas las ventajas del uso de este tipo de sistemas en plantas de tratamiento de aguas residuales, tanto urbanas como industriales. Tras su intervención, dispondremos de una ronda de preguntas para resolver todas vuestras dudas totalmente en directo. Os recuerdo que las ponencias de hoy y algún catálogo lo tenéis en la pestaña de App en Compartir Medios. Y como siempre, mi compañera Tina estará coordinando el chat para todo lo que necesitéis durante la tarde. Y sin más espera, doy paso a Kinda para que comience con su intervención. Adelante, Kinda, es un placer tenerte una vez más con nosotros en aguasresiduales.info. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias José Manuel por la introducción y muy buenas tardes a todos y buenos días a los participantes de Latinoamérica. Voy a compartir. Perfecto, y adelante. empezamos. Ya empezamos a verlo. Ahí. ¿Me confirmas que puedes Sí, ver por mi favor. pantalla? Voy a pedir que quites el rotulito que aparece abajo para que no te vaya a tapar algún dato. Y adelante, Vale. Kinda, gracias. Vale, muchas gracias. Vale, agradezco la oportunidad de poder participar hoy en este webinar. Y voy a presentar hoy un sistema conocido en el mercado. Sin embargo, es un sistema nuevo en el portfolio de Chile. Es el sistema de flotación por aire disuelto. Hace 2 años se unieron 2 empresas muy grandes en el mundo de tecnología y servicios de tratamiento de aguas residuales. Son Chilem y Ivocua. Chilem es muy conocida en el mercado europeo. Ivocua es una empresa líder con muchas referencias e instalaciones en Estados Unidos. Sin embargo, no se ha extendido mucho en el mercado europeo en el pasado. Desde la unión de estas 2 empresas estamos trabajando para implementar varias tecnologías de Ivocua en Europa. Empezamos con el sistema DAF y hay muchas otras tecnologías que vamos a implementar. Tengo que comentar que vamos muy poco a poco porque nuestro objetivo es servir a nuestro cliente con un producto, pero también con un servicio adecuado, con personal cualificado. Entonces, para dar el servicio integral, estamos yendo paso a paso para introducir estas tecnologías. Vamos hoy a presentar esta primera tecnología que tenemos. Durante los últimos minutos voy a hablar sobre el sistema DAF, cómo funciona, lo que tenemos en el portfolio de Chilem, algunas aplicaciones de DAF, ventajas de esta tecnología y algunos casos de estudio. Vale. El DAF es un proceso de separación físico-químico. Es una alternativa más eficiente y más compacta de un clarificador convencional por gravedad. La diferencia es el clarificador convencional por gravedad, sacamos el banco concentrado por el fondo del decantador y aquí en el sistema de flotación sacamos el fango concentrado por la superficie de la tanque de flotación. El sistema DAF está diseñado para eliminar sólidos en suspensión, aceites y grasas, y también tiene muy buen efecto sobre la parte particulada del DQO y DB.
como hemos dicho, no es algo innovador, es algo implementado en el mercado hace muchos años y es un sistema confiable, con altos resultados demostrados, tanto en el municipal como en industria. Ahora, ¿cómo funciona el sistema DAF? Puede ser que hay algunos que no han visto como las micro burbujas que se generan en un DAF, no han estado frente a un DAF, pero todos tenemos conocido esta botella de Coca-Cola. Yo me gustaría siempre ponerlo porque es lo mismo, es la misma tecnología. Aquí esta botella que la tenemos presurizada con un CO2 disuelto dentro del líquido. Cuando abrimos la tapa, cambiamos la presión, ya estamos a presión atmosférica, genera unas burbujas que van a subir hasta la superficie. Es el mismo proceso que pasa en el DAF. Allí la separación de sólido-líquido lo conseguimos disolviendo el aire en el reciclado, en alguna parte reciclada del efluente, ¿vale? Bajo presión. Bajo presión conseguimos esta disolución y luego volvemos a soltar este poniente en los tanques de contacto o tanques de flotación, ¿vale? Estas burbujas o micro burbujas son de 10 a 50 micras, se adhieren a las partículas en suspensión y ayudan a ascender estos sólidos en suspensión hasta la superficie, donde pueden ser eliminadas por un sistema de rasquetas y una bomba de fango. Hay algunas partículas que tienen una alta densidad que no se pueden flotar, entonces se sedimentan en el fondo del tanque. Ahí tenemos un sistema de sin fin, tornillo sin fin, que puede eliminar estas partículas sedimentadas y una bomba de Lotus también. El sistema DAF lo limitamos a unas temperaturas entre 0 y 45 grados de agua. ¿Por qué? Porque la disolución o la solubilidad del aire en el agua se ve afectada por la temperatura. Como veis aquí a la izquierda, una gráfica, pues según la presión, cómo es la solubilidad del aire en el agua, ¿vale? Entonces, a más temperatura, tenemos menos solubilidad. Por eso limitamos como nuestro diseño, criterios de diseño hasta 45 grados de temperatura. A la derecha es para decir, es el corazón de esta tecnología para nosotros en Chile, es la bomba Hellbender o la bomba Whitewater. Va parte del know-how de Chile en esta tecnología, porque esta bomba no utiliza un compresor de aire, no. Este tiene un eyector que por efecto Venturi succiona aire del ambiente y lo mezcla con el reciclado del efluente, ¿vale? Con esta bomba bajo presión para poder producir lo que llamamos nosotros el white water. Ese es el corriente de agua saturado con aire. Lo volvemos a introducir en el sistema a la presión atmosférica para generar estas burbujas. ¿Vale? Esta es la foto que veis a la derecha, es la parte abajo del DAF, porque es como tiene forma cónica por abajo, se puede integrar dentro de la estructura del DAF, ¿vale? Que también no supone un incremento en el espacio requerido, ¿vale? La mayoría de las aplicaciones del DAF van a necesitar un previo coagulación y floculación, ¿vale? En Chile no somos proveedores de químicos, ¿vale? Pero podemos nosotros hacer una colaboración con un terciario para poder identificar el químico o el programa de químicos, es decir,
qué químico necesitamos de dosificar y cuál es el ratio de dosificación. Esto todo a través de un jar test, como podéis ver aquí en las fotos demostradas. ¿Vale? El proceso de coagulación-floculación consiste en 3 etapas normalmente. Primero, la neutralización del pH. Eso es aplicación, depende de la industria o las características del agua influente. Entonces, algunas veces se necesita, algunas veces no. La coagulación es para neutralizar las cargas de los sólidos en suspensión y facilitar su agregación. Y luego añadir de polímero para hacer la parte de floculación y formar flóculos más grandes para ser luego eliminadas con los sistemas de rasqueta y se pueden como subir hasta la superficie con las microburbujas que generamos en el sistema Whitewater. Aquí voy a poner un breve así vídeo que explica el funcionamiento del DAF. ¿Vale? Empezamos por la parte derecha, donde tenemos el influente, las aguas residuales, ¿vale? Aquí tenemos en el centro la bomba de Hellwender, que coge el aire del ambiente y reciclado aquí del influente, ¿vale? Para generar bajo presión este whitewater y volver a soltarlo en los tanques de que se llama contact chamber, el tanque de contacto, o también incluso hay unas coquillas de ayuda en la tanque de flotación, ¿vale? Depende de la aplicación, hay o no hay, algunas veces. ¿Vale? Estos son cómo se generan las microburbujas, lo voy a poner otra vez, las microburbujas que van adhiriendo a las partículas o sólidos en suspensión para suspenderlos, para levantarlos hacia la superficie, y este es el sistema de rascado, que finaliza en un tanque para colección de lodo. Este tanque tiene, por ejemplo, un sensor de presión, ¿vale? Con una válvula automática que abre y cierra cuando ya hay un nivel para evacuar todo este fango. Y tenemos para las partículas más densas que se sedimentan en el fondo del reactor, en el fondo del tanque, el sistema sin fin para eliminarlo también con un tanque, con una bomba de lodos. El influente sale por estos como vertederos, ¿vale? Son ajustables de la altura para poder ajustar bien el espesor de la capa de lodo, ¿vale? Para poder ajustarla, podemos ajustar esto. Por ejemplo, un sistema que va por gravedad, ¿vale? Vertedero, pero hay otros que también que pueden ser customizados y con un bombeo al final, que aquí donde tenéis estos vertederos hay una bomba que poder bombear el efluente. ¿Cuáles son los criterios de diseño que tenemos para el DAFS? Tenemos tres parámetros para diseñar o seleccionar el modelo correcto para cada aplicación. Son la tasa de carga hidráulica o Hydraulic Loading Rate, lo que llamamos HLR, o tasa de carga sólido, ¿vale? Solid Loading Rate, y también el ratio aire a sólidos. Como podéis ver, estos parámetros son muy amplios, pero ¿cómo podemos nosotros identificar o decidir cuál seleccionamos para cada aplicación? Esto depende de la experiencia, de las instalaciones anteriores, qué tipo de industria es y qué tipo de agua tenemos. Entonces, ahí vamos diciendo dentro de estos rangos que seleccionamos de tasas de carga. Estas tasas de carga, comparando con un clarificador por gravedad, son muy altas. Por eso, cuántos metros cúbicos o cuántos kilogramos de sólidos que podemos pasar por cada metro cuadrado es mucho más alto que un clarificador convencional. Por eso, tenemos la solución compacta. También tenemos un ahorro en coste, tanto CAPEX y OPEX.
¿vale? OPEX que debido al mantenimiento también, porque aquí solo tenemos la bomba de venta que consume kilovatios. En cuanto a CAPEX, vamos a ahorrar toda la construcción del hormigón, del clarificador y con la forma cónica que necesita para eliminar los hongos, ¿vale? Y sobre todo la tecnología va a dar una eficiencia mucho más superior a un clarificador secundario. Eliminan hasta 95% de sólidos en suspensión, 98% de aceites y grasas, de cubo de veo. También ofrece un control sobre las bulking o filamentosas que tienden a flotar, pero aquí como vamos a eliminar el fango por la superficie, entonces no se tiene vamos a ver este problema, lo que es muy recurrente en los clarificadores por grafito. ¿Qué tenemos en Xylem en el portfolio? Básicamente tenemos 3 modelos disponibles en nuestro parque de alquiler en Alemania. Para tratar unos caudales desde 20 hasta 295 metros cúbicos por día. Cambia. Son 3 modelos, elegimos según la carga, no solamente el ratio hidráulico, sino también cuánto es la concentración de sólidos en suspensión. ¿Vale? Estos equipos, 3 modelos, todos han pasado por unas pruebas Factory Acceptance Test para garantizar su calidad y evitar cualquier interrupción durante la puesta en marcha. Son equipos de plug and play. Tienes un cuadro de control programado y están precableados. Tenemos un HMI fácil de manejar, un servicio de puesta en marcha, podemos hacer la puesta en marcha o supervisión de la puesta en marcha con un personal cualificado. Y además podemos ofrecer el control remoto, es decir, cambiar los parámetros y ver todo de manera remota a través de un gateway, ¿vale? Esta solución de alquiler es ideal para respuestas inmediatas cuando tenemos una planta de construcción que tarda o necesita algún mantenimiento de algún equipo o necesitamos una ampliación de la planta, ¿vale? Ampliación de la planta o ampliación de la calidad de tratamiento también. En todos estos tenemos una respuesta inmediata que puede ser en una semana el DAF, ¿vale? En una semana, o sea, aquí en España hablando, pero en Alemania puede ser en 2 días. Deben solamente para gestionar los papeles para el transporte, ¿vale? Entonces, es una respuesta inmediata a los problemas que pueden tener de operación en plantas. Además del DAF en su mismo, ¿vale? Como equipo, podemos tener unos proyectos integrales, es decir, desde las bombas de alimentación al DAF, tenemos las bombas, las tuberías, los tanques de mezcla para coagulación, floculación, las bombas dosificadoras de coagulantes, las unidades de preparación de polímero, las bombas de lodo, de evacuación de lodo y también toda la instrumentación que se necesita para acelerar, desacelerar, parar y poner en marcha el equipo, ¿vale? Tuberías también. Ya tenemos algún proyecto que ya empezamos, lo vamos a empezar en septiembre, con todo este alcance de un proyecto que tenemos en septiembre, en una refinería. Por otro lado, en el portfolio podemos ofrecer ventas, ¿vale? DAF para ventas. Aquí puede ser una solución customizada, depende de las características del agua, el proceso donde le quiere el cliente, y nuestro alcance es completo desde el diseño, diagramas de flujo, PID, todos los selección del equipo y las pruebas internas, también la parte del PLC, el HMI, certificado CE, todos los equipos que tenemos tienen certificado CE, la parte de la programación SCADA y además servicio postventa que es pruebas de sistema, ponerlo en marcha y cualquier problema que tiene el cliente a futuro, tenemos un equipo preparado para resolver los problemas.
¿Cómo hacemos para el tema de dosificación de químicos para ajuste pH, ovulación, floculación? Tenemos dos maneras. A la derecha son los tubos de floculación, que tienen algunas boquillas aquí para inyección de químicos, ¿vale? Estos tubos tienen una forma estudiada con un tiempo de retención hidráulico determinado y unos cambia de sección para provocar, y también con codos para provocar la agitación, ¿vale? Con un grado determinado de agitación, ¿vale? Y tiempo de retención. Este sistema tiene sus límites, ¿vale? Porque, por ejemplo, para unos sistemas que necesitan ajuste de pH no es el más adecuado porque el tiempo de retención hidráulica es muy limitado. Por ejemplo, si tenemos muchas fluctuaciones, tanto en el caudal como en las cargas, no es la solución ideal, ¿vale? Pero, por ejemplo, la ventaja es un diseño compacto, porque aquí, aunque lo veis separado del equipo, pero en realidad está como aquí está donde está la bomba de recirculación, por el otro lado se integra estos flóculos, están debajo, aquí está en la foto, está integrado dentro de la estructura del DAF. Entonces, para el transporte, para el espacio disponible es muy eficaz. ¿Vale? Por otro lado, para soluciones donde necesitamos un ajuste de pH, tiempo de retención o de reacción más largo y tenemos unas fluctuaciones en el caudal, lo más adecuado es utilizar tanques de floculación y coagulación. Estos tanques, pues, ofrecen más flexibilidad a la hora de operación. Tienen la desventaja que necesitamos un espacio adicional para instalarlos y también los kilovatios que necesitas por la agitación con los mixers, ¿vale? Con los agitadores aquí. Y bueno, también el CAPEX, porque tienen un coste de alquiler o de venta. Vale, ahora llegamos a las aplicaciones de DAF. A modo resumen, el DAF es la tecnología adecuada para eliminación de sólidos en suspensión. Podemos conseguir hasta 95%, aceites y grasas hasta 98% y eliminar la parte particulada de DQ o DBO hasta 85%. Siempre decimos hasta, pero si hasta qué punto de eliminar depende mucho de las características del agua, donde lo aplicamos, si es pretratamiento, si es tratamiento secundario, es diferente. ¿Vale? A modo de mercado, ¿cuáles son los mercados del DAF que utilizan DAF? En primer lugar, la industria alimentaria, ¿vale? Está muy extendido en la industria alimentaria. En la industria avícola, porcino, bovino, industria láctea, petroquímica, tanto oil and gas como las refinerías, las papeleras, infraestructuras y también en agua potable para eliminar sólidos en suspensión. El sistema DAF puede ser un tratamiento independiente en una industria, ¿vale? En una industria solo tenemos el DAF y descargamos al medio ambiente o al red de alcantarillado. O puede ser, pues, un parte de un sistema integrado, donde se puede aplicar o en el tratamiento, en este caso sería o en el tratamiento primario, sustituyendo este clarificador primario, o en el tratamiento secundario, sustituyendo el clarificador secundario, o en terciario, ¿vale? En pretratamiento, ¿cuál es el objetivo? Es reducción de la carga o los límites de contaminantes que entran al reactor biológico, ¿vale? O pues conseguir el vertido a donde sea, ¿vale? Solo pretratamiento o descargamos al reactor biológico. Luego tenemos la eliminación de aceites y grasas, esto pues como eliminación de inhibidores para el reactor biológico al mismo tiempo. Tenemos también como tratamiento secundario clarificación de los sólidos, pero necesitamos un cuarto del espacio que necesita un clarificador por gravedad. ¿Vale? Además,
tenemos el control de bulking por las filamentosas y con los límites que podemos, o la eficiencia del DAF es mucho mayor que el clarificador secundario normal. Una aplicación adicional es como especiamiento de biosólidos. ¿Esto qué significa? Bueno, todos los decantadores secundarios, incluso primarios, lo que puedes conseguir es un fango a concentración hasta 0,8%. Puede ser al primario hasta 1%, ¿vale? Pero el DAF solemos tener una concentración de sólidos en el fango desde 3 hasta 6%. Entonces, todo el coste del manejo del fango se reduce. El manejo del fango, inyección de polímeros para deshidratación, todo se reduce, ¿vale? Luego, pues en terciario puede ser, o en potable para eliminación de algas o turbidez, ¿vale? Después del decantador secundario, por ejemplo. Y también en plantas industriales que desean reutilizar el agua. Es un paso para tener un efluente de alta calidad y que el tratamiento cuaternario sea más reducido. Vale, aquí son como a modo resumen, las 6 ventajas de la tecnología DAF. A modo resumen son la tecnología del DAF, ventajas que podemos conseguir. Primero es cumplir los límites de vertido, que son cada vez más estrictos. Vamos a explicar algunos en más detalles, ¿vale? Pretratamiento para reducir las cargas contaminantes aguas abajo, sea reactor biológico o directamente a red de alcantarillado. Reutilización del agua o recuperación de productos. Por ejemplo, recuperación de proteínas en algunas minerías, ¿vale? Que se puede recuperar productos. Reducir la tasa de recarga de alcantarillado. Las industrias pagan por metro cúbico que tiene, depende de su nivel de toxicidad, ¿vale? La ventaja también es pequeña huella y gran impacto. Muy buena eficiencia. Y por último es la solución integrada, que cuando ya tienes un único fuente de suministro de todos los equipos, también es un único fuente de resolver problemas cuando surgen, en vez de estar pues cada uno echando la culpa a otro proveedor. Vale, vamos a explicar algunas de las ventajas en más detalles. Por ejemplo, el límites de vertidos más estrictos. Las industrias en general conocen sus producto final como aguas residuales, que tienen las características de este aguas residual. En base de estas características, pues o vierten en el medio ambiente directamente, el dominio público hidráulico, y aquí sería la competencia de confederaciones hidrográficas para dar el permiso de vertido, autorización de vertido, o bien vierten hasta red de alcantarillado. Y aquí hablamos de los ayuntamientos que ponen un contrato con estas industrias. Puede ser un contrato de una cuota fija, una cuota variable, un parte fija, parte variable, ¿vale? Depende. Pero normalmente depende del caudal y también las concentraciones de contaminantes que van a verter. En base de las características del agua, también las industrias deciden o bien tener su propio EDARI, ¿vale? Estación de depuración industrial, para reducir sus cargas contaminantes hasta niveles como aguas urbanas, o bien tener un tratamiento simple y luego vertir a red de alcantarillado. Así para explicar cómo normalmente se gestiona. Ahora, para cumplir con los límites de vertidos, tenemos, por ejemplo, ahora se ha entrado en vigor al principio de año la nueva directiva sobre tratamiento de agua residual. Esta directiva afecta directamente a las edades municipales, ¿vale? Pone límites mucho más estrictos al efluente de estas edades. Pero entonces, muchas de estas edades van a ver obligadas a
repasar o revisar su proceso de tratamiento. Pero dentro de esta revisión va a ser revisión de los efluentes que entran a este EDAR. Son los aguas de tormenta, aguas residuales urbanas y aguas residuales industriales. Por ejemplo, esta nueva directiva obliga también a hacer un plan de gestión de aguas de tormenta. Ya no es bypassear porque ya tengo un pico. No, debería ser un plan estudiado, aprobado para la gestión de tormentas. Los aguas residuales urbanas no hay mucho que hacer aquí porque son de características muy claras, ¿vale? Solamente a lo mejor subir un poco la tarifa, no sé. Pero sí, en aguas residuales industriales, como el contrato que tienen, depende también de los límites de vertido que tiene la EDAR municipal. Entonces, estos contratos, cuando ya vienen a la revisión, van a revisar las tasas de recargo, lo que paga la industria, o también los límites de vertido a este EDAR municipal. Esta nueva directiva pues menciona que las industrias en la Unión Europea deben mejorar su sistema de tratamiento de aguas residuales y también que el incumplimiento puede dar lugar a multas y sobre todo restricciones operativas. Entonces, es decir, vamos un poco más serios en el tema de cumplir los límites de vertidos industriales. Aquí la directiva pues tiene 4 puntos que puede ver con los vertidos industriales. El primero, los límites estrictos, que ya lo hemos explicado antes, ¿vale? El segundo es el monitorización ampliada. Ahora las edades municipales reciben una carga muy alta de contaminantes y no saben cómo identificar de qué industria es. Entonces, con los sistemas de monitorización más avanzados es que se pueden identificar las industrias, ¿vale? Para poner multas y todo. Y luego hay que también necesitan declaración ahora de notificación obligatoria de microplásticos y microcontaminantes. Entonces, todas las industrias textiles, envases de industria alimentaria se ven afectadas. También un punto muy importante es responsabilidad ampliada del productor. Pues obligan a las industrias a participar en los costes para el tratamiento avanzado para los microcontaminantes. Aquí hablamos más de farmacéuticas y cosméticas. La neutralidad energética también se va a afectar porque la EDAR municipal, como tiene este objetivo, por mucho que vagas, no van a recibir las cargas contaminantes más altas porque necesitan también energía para tratar. ¿Por qué puede ser el DAF una tecnología adecuada para las industrias? Antes de pensar en más cosas más complejas, pues el DAF puede ser una solución simple que puede ayudar a mejorar muchos parámetros operativos en la EDAR y IDARI. Por ejemplo, reducir las cargas al biológico para las industrias que quieren aumentar su producción o aumentar la calidad de su tratamiento, ¿vale? Entonces, el pretratamiento se puede reducir. Mejorar la calidad del efluente para dar un paso hasta el reuso, este paso hasta la sostenibilidad. Mejorar la eficiencia del tratamiento mediante, por ejemplo, eliminación de los inhibidores. Recuperación de material, proteínas, materiales minerales. Reducción en el volumen del fango y todos los costes de manejo. Mejorar el tratamiento en periodos estacionales, como la cosecha, vendemia, ¿vale? Resolver problemas con la pobre sedimentación. Por ejemplo, si tenemos un MBBR, los flóculos normalmente no son, tienen pobre sedimentación. Entonces, el DAF es lo ideal para la separación después de el biológico que tiene MBBRs. Reducir las tasas de recargo alcantarillado. Esto, la gráfica que tenéis a la derecha es lo que paga cada industria. Aquí hablamos del caso en Inglaterra, en el Reino Unido. Y podemos ver que las industrias de pastelería, de cosmética, son lo que más afectadas pagan mucho más por cada metro cúbico que invierten, ¿no? Lo que consumen también, ¿vale?
En Inglaterra tienen una fórmula muy clara para calcular este recargo, es la fórmula Mogden fórmula, ¿vale? Todas las industrias la utilizan para vertir a red de alcantarillado, depende de el caudal, toxicidad, este puede ser aceites y grasas, niveles de sólidos en suspensión y niveles de cubo. O implementar un DAF como pretratamiento o tratamiento secundario, puede reducir estas cargas de manera significativa, ¿vale? Y evitar muchos colores. Ya tenemos un caso de estudios donde el periodo de retorno ha sido como un año, nada más, ¿vale? Y aquí pues empiezo a demostrar algunos casos de estudios que tenemos. Son 9, intento hacerlos rápido para poder demostrar dónde es aplicable exactamente, en qué industria, para daros una idea. El primer caso de estudio es la planta de producción de metanol. Esta planta tenía un reactor biológico tipo MBBR, ¿vale? Seguido por unas lamelas. ¿Vale? La separación sólido-líquido por láminas. Pero estas láminas tenían unas frecuentes extracciones, ineficiencia. Entonces, la empresa que hace los químicos, estudios químicos del JAR Test, se ha recomendado el DAF de Cocoa, Chile. El cliente tenía sus dudas, entonces ha pedido un DAF de alquiler. Este es un modelo súper bien implementado y porque muchas veces las industrias no saben si el DAF es el correcto para su aplicación, pues entonces lo puedes alquilar. Si te funciona bien, te lo puedes quedar, ¿vale? Podemos hacer algunos acuerdos para que, según estadística, el 70% de nuestros DAF que han salido para alquiler no han vuelto al parque de alquiler, ¿vale? Se han quedado con el cliente. En este caso en particular, el DAF funcionó y da muy buen resultado, entonces el cliente decidió comprar y instalar el DAF y eliminar las lamelas. Con esto ha evitado todas las paradas inesperadas por el mantenimiento. La operación y la calidad del efluente ha sido constante y muy estable. Ha podido cumplir con las normativas ambientales que tienen y ahora, pues como tienen este DAF, ya han abierto para otros proyectos que en 2025 vamos a tenerlos con el mismo cliente. El segundo caso de estudio es eliminación de algas en 2 lagunas. La primera laguna recibe aguas residuales municipales y la segunda recibe aguas residuales industriales. La primera tiene DAF con tubos de floculación y la segunda tiene DAF con tanques de coagulación, ¿vale? El problema principal era la calidad peor del agua durante el verano. Los problemas de algas en las aguas superficiales y luego las algas cuando descomponen, pues eliminan algo tóxico para la calidad del agua potable. Implementamos el DAF en estas 2 lagunas y los resultados, como podéis ver en esta tabla, hemos podido eliminar los DBO y sólidos en suspensión hasta casi 79% en la primera laguna. En la segunda, eliminación de DBO 88,8% y los sólidos en suspensión hasta 80%. Estas son las fotos de cómo parece el clarificado, aquí a la más derecha, el clarificado del DAF, es agua con un TU muy bajo, y cómo es la torta, lo que llamamos de fango de color verde, ¿vale? El tercero, pues, es un Frito-Lay, que es en Estados Unidos esto, pues es la fábrica de estos gusanitos famosos aquí, como los Doritos, ¿vale? Tenían problemas para cumplir las límites de descarga con aceites y grasas y sólidos en suspensión. Entonces, su preocupación era no dosificar químicos, porque querían utilizar el fango para alimento para animales. Vale, aunque tenemos algunos coagulantes de origen orgánico que pueden usar, pero son muy caros.
¿vale? Entonces, la solución aquí ha sido alquiler, porque ya lo hemos dicho, que siempre tienen dudas si aplicarlo o no aplicarlo. Entonces, alquiler el DAF y ver que funciona bien, luego lo han quedado. Aquí tenéis cómo es el fango, cómo es la parte clarificada, ¿vale? El cliente ya utilizó el DAF y ya no utiliza el sedimentador por gravedad, solo han eliminado directamente, solo utilizan el DAF. Este es un caso de estudio en una refinería que utiliza también carbón activo integrado dentro del biológico, ¿vale? Los clarificadores secundarios han sido como, daban problemas, entonces se implementó 4 unidades de DAF, de lo más grande que tenemos, son aquí 500, estos no disponibles para alquiler, sino una solución optimizada, y los tanques de flotación, lo que podéis ver allí, el efluente es menos de 20 NTU. Y de manera como promedio siempre menos de 10. También en un Darling Ingredient, ese para planta, rendering plant es procesado de restos de animales que luego pueden, bueno, la carne, la piel, el hueso de los animales procesado de estos para pues, generar fertilizante, para generar comida de animales también. Lo que tenían problemas de alta concentración de aceites y grasas y toreros en suspensión. Utilizan el DAF como pretratamiento antes del biológico, que aquí era MPBR, y luego después del biológico también. Y daba un alto rendimiento para eliminar aceites y grasas y cumplir con los parámetros de vertido. Tenemos con este cliente más de 20 instalaciones. También este es muy interesante para ahora áreas municipales que buscan eliminación de fósforo. Aquí el problema en una industria de aves, ¿vale? Procesamiento de aves, no podían cumplir con los límites de fósforo en el efluente. Dejamos muchas tecnologías, al final se decidió implementar el DAF después de la decantador secundario. Hemos sido capaces de eliminar el fósforo, de reducirlo desde 7,7 hasta 0,5. Este es un parámetro muy importante porque coincide con lo que necesita de límites de fósforo según la nueva directiva de aguas residuales, ¿vale? Los flóculos, el fósforo aquí se precipita de manera química, ¿vale? Los flóculos de fósforo son muy caracterizados por ser débiles y no se sedimentan bien, pero con el DAF hemos podido tener una alta calidad de efluente. Y drenaje de ácido de minas también, aquí el problema es disidiación, ¿vale? Se puede precipitar los metales disueltos, aquí tenemos metales disueltos, problema, ¿vale? Hierro, manganesio y aluminio. Se pueden precipitar con población, floculación, y el DAF ha sido capaz de eliminarlos y por debajo de los límites de efluentes. Esto es para las minas que tienen un drenaje ácido, ¿vale? Y por una panadería, también su objetivo era reducir los límites de aceites y grasa por debajo de 100 miligramos litro. Implementamos el DAF con tubos de floculación y ha sido capaz de conseguir unos 50. Eliminación de los aceites y grasas de 91%, de sólidos en suspensión desde 2.800 hasta 267. Lo que el cliente aquí, pues lo que quería es reducir los cargos o lo que paga por invertir a red de alcantarillado. Y ha sido el ahorro $320,000 anuales. Y por último, la última, pues casos de emergencia en refinería. Aquí había un incendio en una refinería de Maratón en Estados Unidos, ¿vale? En Toledo, aquí, ¿no? Sí, la otra. En Estados Unidos, entonces las espumas contra incendio tienen algo de PFAS, ¿vale? Entonces podemos con el
con el DAF, aquí DAF es un DAF especial, no es por aire disuelto, sino por nitrógeno, por ser la aplicación contra incendio, ¿vale? Y normalmente se utiliza acá también en tratamientos anaeróbicos. Esto ya está disponible, es Dissolved Nitrogen Flutation, no es Dissolved Air Flutation, ¿vale? Y por último, del BP en Toledo, Ohio, no aquí, en España, y tenemos 8 unidades instaladas allí con todo, con un contrato de operación corto de 6 meses, ¿vale? Y proporcionamos todo, bombas, tuberías, tanques y DAF. Y con esto acabo y muchas gracias por vuestra atención. Bueno, Kinda, pues muchas gracias por traernos de nuevo, como siempre, una tecnología tan interesante, en esta ocasión una tecnología como los DAF, que ya están levantando mucha expectación en el área de preguntas. Por tanto, si te parece, vamos a dar paso rápidamente a las preguntas para poderlas ir contestando. Te voy a pedir cierta brevedad porque hay muchas y así podemos dejarlas contestadas todas. Mira, José Manuel Verdonces nos preguntaba si la recirculación del agua, Kinda, se produce desde el agua de salida del DAF, que a veces se puede... él nos dice, la recirculación de agua se produce desde el agua de salida del DAF, que a veces puede presentar partículas. ¿Cómo de resistente al ensuciamiento es el eductor por donde se aspira el aire y el rodete de la bomba del sistema de presuración? ¿Cuánto de confiable es? Sí, es muy confiable, que no tenemos mantenimiento prácticamente en años para bomba Hellbender, ¿vale? Que es muy resistente a la cavitación también, porque aquí hablamos de aire con agua y también con algo contenido de sólidos. Entonces se piensa que habrá mucha cavitación, pero ya con años de experiencia hemos visto que este rodete no se ha sufrido ni cavitación ni problemas de mantenimiento. Mira, Walter también nos pregunta que tratándose de bombas que pueden cavitar, como decimos, ¿es normal el recambio de componentes internos de las Hellbender? ¿Y cuál sería una frecuencia normal para su reparación? Para su reparación, no de rodete, voy a decir, de cambio de bombas normalmente juntas, y esto es como una bomba normal, hay un como periodo de mantenimiento de 2 años, de juntas, lo que es normalmente de bomba, no tiene, pero rodete es muy resistente a la cavitación. Miguel Horta nos preguntaba, Kinda, que cuál es la razón por la que el DAF opera en corriente fluente y lodo. Nos pone aquí. No sé si no acabo de entender bien la pregunta. ¿Cuál es la razón por la que el DAF opera en corriente fluente y lodo? No sé, a ver si no la puede aclarar porque no acabo de tenerla clara. Sí, se puede aclarar. Mira, Gabriel Aponte nos dice que qué parámetros deben cumplir las aguas que ingresan al sistema, qué características mínimas deben tener. Pues sólidos en suspensión lo podemos tratar hasta 15.000 miligramos por litro, no tenemos límite. O sea, no tenemos límite, porque lo importante es el grado de eliminación. Pues lo que necesitas nosotros podemos cumplir, depende de cada aplicación, pues entre 90, 98 o 80, ¿vale? Lo importante es los límites de lo que consigue en la salida, pero claro, no tenemos un límite especial. A la entrada, el límite es muy importante a la entrada. Los límites son la carga de sólidos por cada metro cuadrado de superficie del DAF. Y claro, también la hidráulica, ¿vale? Estos son límites, pero no características del agua, sino loading rate, del ratio de... Perfecto. Mira, Alfonso Gil nos preguntaba también que si la tecnología DAF se puede usar para eliminar algas en el tratamiento de agua potable. Sí, sí, justo el caso de estudio que he presentado es para eliminar algas de unas lagunas que se utilizan para luego una reserva para tratar agua antes de entrar al tratamiento, potabilización y todo. Entonces, para reducir
reducir los sólidos en suspensión a la entrada de este tratamiento de agua. Claro, y Jorge Luis Zaldívar nos preguntaba también si el sistema ayuda a la eliminación de olores desagradables. En cuanto a olores, no, porque no es destinado a olores, porque el olor es algo ya característico. Si lo vas a concentrar en el fango, luego los vas a concentrar por un lado al otro solamente. Se puede hacer por uno tapado, con una tapa, sí. Vale. Hay unos clientes que lo preocupa el tema de olores, entonces piden el DAF con un cubierto. Claro, cubierta. Y allí sí puedes tener una muy buena, pues, como retención de los olores. Claro. Perfecto. Walter nos preguntaba que cuál sería el tiempo de residencia requerido para la eficiencia de la separación indicada. ¿Qué tiempo mínimo necesitamos de residencia en el sistema? Yo creo que aquí él se refiere al tiempo de residencia en coagulación, floculación y neutralización de pH. Ahí normalmente, pues, depende del caso y cuánto, por ejemplo, cuántos picos se estudia, cómo es el caudal de entrada a la planta, porque muchas industrias no trabajan 24 horas, trabajar ninguno, hacer un pico o tienen, por ejemplo, un día a la semana, un pico de producción, un día a la semana que producen mantequilla, que no producen leche, que es diferente. Entonces, las tanques de homogeneización aquí son muy importantes para tener como un influente un poco más homogeneizado para el sistema de tratamiento de agua residual. Se estudia para floculación, ovulación. Son horas pequeñas si es la pregunta más para floculación, covulación, son horas para formar estos flóculos. Perfecto, Guinda. Si continuamos, Omar Mosquera nos hacía dos preguntas. Nos dice, ¿el agua inyectada qué características físicas debe tener? Dice, ¿se puede reutilizar el agua clarificada para reinyectarla? Reinyectarla en el sistema, creo, ¿no? Sí, el sistema. Sí, justamente es lo que hace. Hay un ratio de recirculación, puede ser 200%, ¿vale? Que puede ser más del 100% que estamos recirculando para hacer para crear estos microburbujas y este white water, ¿vale? Entonces, el mismo efluente se recircula a través de bombas Hellbender y se vuelve para crear white water. Sí, perfecto, Guinda. Leticia Martínez nos dice que qué pretratamiento requiere el agua de entrada al DAF y se puede utilizar en aguas residuales urbanas y como tratamiento de espesamiento de lodos. Vale, el tratamiento lo que necesita el DAF es el jar test. Vamos a hablar ahora de industria o de municipal. Para que las microburbujas sean eficientes para eliminar estos coloides y sólidos en suspensión que son muy pequeños, necesitamos primero agregarlos y formar estos flóculos, ¿vale? Entonces, a la hora tenemos que hacer el jar test, saber qué químico vamos a inyectar, a qué ratio de densificación para formar este flóculo y luego, pues, para garantizar la eficiencia del DAF, porque ahora a lo mejor me viene otra pregunta, ¿garantizáis el efluente del DAF? Pues no podemos garantizarlo si no estamos con un contrato con un proveedor de químicos, porque son los responsables de crear este flóculo y luego nosotros lo vamos a arrastrar hasta la superficie. En aguas municipales sí, lo que pasa que en aguas municipales se busca, es muy eficiente si el espacio es reducido, el espacio disponible es reducido. O puede ser en aguas municipales como un terciario para un olido final de sólidos en suspensión y fósforo. Perfecto. Walter nos pregunta que cuál es el rango de la recirculación en tanto por ciento del caudal de efluente de la bomba de alimentación.
Lo ideal entre 20 y 120%, por ejemplo. Entre Pero 20 y depende 120. sí. Pero eso es lo ideal, pero luego tenemos algunas aplicaciones que llegan hasta 200, pero no pasa nada. Es un poco, bueno, es un poco desprender un poco la energía, pero es decir, con 2% no llegas a hacer, lo importante es que no llegar a hacer como una espuma de fango que luego pues se puede escapar más, que el fango no sea sólido y eso afecta al efluente y sería con más sólidos en suspensión a la salida. Perfecto. David Aveiro nos pregunta si tenéis representación en Paraguay en estos momentos. En Paraguay, bueno, como he mencionado desde el principio, que es la tecnología que muy aplicada en Estados Unidos y ahora mismo lo estamos extendiendo, estamos en fase de expansión a Europa, a Middle East, a Latinoamérica. Entonces tenemos representantes en Latinoamérica. No tengo detalles hasta dónde han llegado porque nuestra idea es fabricar también, ¿no? A lo mejor no, aquí no estamos fabricando en Estados Unidos, ya estamos fabricando en Europa. Y allí también están buscando una fábrica para empezar a fabricar. Yo puedo conseguir esta información, me escribes un correo y te pongo en contacto con mi compañera responsable en Latinoamérica para poder facilitarte dónde están exactamente y qué servicios pueden dar. Perfecto, Kinda. Ángel Escandón nos pregunta que cuál es la eficiencia para la remoción de la DBO y la DQO del sistema DAT de Silent. Creo que antes aparecía en la diapositiva, ¿verdad? Hemos llegado a 85%, pero eso pues muy depende de la fracción soluble insoluble, ¿vale? Aquí no tiene ningún efecto sobre la materia soluble, la DBO de jugo soluble. Hablamos de la materia particulada. Entonces, cuando eliminamos sólidos en suspensión, todo lo que está asociado a estos sólidos en suspensión también se va a eliminar. Perfecto. Ronnie nos preguntaba sobre el tema del nitrógeno, de cómo controlar la cantidad de nitrógeno en el afluente y la cantidad de nitrógeno en el efluente final. Pues está en su sistema customizado, especialmente desarrollado para refinerías o para tratamiento anaeróbico. No está disponible para alquiler porque es muy especial, ¿vale? ¿Cómo controlamos? Allí pues hay unos ratios también que recomendables para como air to solid ratio, pues allí es nitrógeno to sólidos ratios. También hay unos ratios recomendables que hacemos, pero la complicación aquí, que todo el sistema es covered, ¿cómo se dice? Bueno, está cubierto, está porque es pues, un tratamiento anaeróbico. Perfecto. Ángel nos preguntaba, Kinda, si se puede aplicar el sistema DAF de Silent para efluentes de la industria de las tintas. De las tintas, sí. Depende del tipo de tinta o depende del tipo, porque hay algunos, si no me equivoco, que pueden ser solubles, que esto no es aplicable, y hay otros que son en emulsión, y esto pues sí se puede eliminar en el DAF, ¿vale? Mientras que se puede separar, se puede ser porque tenía una consulta de una fábrica de barcos que también hacen pintura, entonces aquí es la misma aplicación y la pintura pasa aquí, depende del tipo de pintura, puede ser aplicable o no. Claro. Eduardo Godoy nos preguntaba si la solución podría reemplazar a los sedimentadores secundarios de plantas de tratamiento de aguas residuales de ciudad. ¿Y cuál sería un caudal límite para alturas de no más de 300 metros sobre el nivel del mar y temperaturas del agua entre 20 y 28? De poder reemplazar, sí, claro, se puede reemplazar y que vas a tener un efluente con alta calidad comparando con uno por gravedad. ¿Cuál es el límite? El límite es ratio de ratio hidráulico, el ratio de recarga sólidos. Ahora,
necesitamos más, tenemos más caudal, pues implementamos unidades en paralelo. Ahora tenemos unidades hasta una unidad para 295 metros cúbicos por hora. Entonces, a partir de esto vamos a poner, bueno, depende de la concentración de sólidos, que hay otro límite. Perfecto, ¿vale? perfecto. Y luego, pero ponemos unidades en paralelo, pero siempre vamos a tener un cuarto de la área necesaria para un clarificador por gravedad. Estupendo, pues vamos avanzando porque nos quedan bastantes preguntas, Kinda. Raúl, Vale. Raúl nos dice si los DAS para alquiler son de línea o hacéis diseños especiales según el tipo de agua residual. Son de línea. Son de línea. Tenemos tres modelos disponibles. Ya según alquiler, pues aunque estamos un poco sobredimensionados, lo mandamos para hacer piloto, por ejemplo. Perfecto. Pilotaje. Alejandra nos pregunta sobre alguna planta en funcionamiento en Argentina o algún caso de éxito que tengáis en Argentina. ¿Le podemos comentar algo? Yo no tengo esta información, pero me puedo enviarte esta información, preguntar y enviártela. Sí, Perfecto. claro. Alfonso Gil nos preguntaba también lo mismo de Perú, con lo cual, como tú vas a tener mañana todas las preguntas, ya luego le podréis contestar uno a uno. Mauricio nos dice que en qué se basa el coste de un equipo DAS piloto o alquiler y si se presta el servicio a Colombia. Nos preguntaban también por aquí. Ya, aquí pues ¿cuántos están listos ahora para alquiler en Latinoamérica? No tengo información, pero puedo consultar y daros la información. Perfecto, pues eso todo le contestamos después del evento. Miguel Horta, que nos preguntaba antes la pregunta que no teníamos clara, Kenda, nos dice que el efluente y el lodo tratado salen por el mismo lado, es decir, por la corriente, lo que no teníamos claro Mira, antes. tenemos la entrada, por ejemplo, a la derecha, el lodo y el efluente van a salir a la izquierda y luego lodo sedimentado va a salir a la derecha con el efluente. Es el diseño. Bueno, cada DAF tiene su diseño, Claro, tiene el pero suyo. sí, salen por el mismo lado. Sí. Mira, Mario Cepeda nos dice que si se puede utilizar algún floculante para aumentar el rendimiento. Sí, claro, la mayoría de las aplicaciones necesitamos o Claro. coagulante, floculante o uno de ellos o los dos. Yarol Portillo nos preguntaba sobre los parámetros mínimos de entrada al equipo en cuanto a grasa y aceite y sólidos en suspensión. ¿Cuánto sería el mínimo? No tiene. No, mínimo no tiene. Tiene límite mínimo, ¿vale? Sí. Ni límite máximo. Al final, cuando aumentas más, pues va a salir con más concentraciones en el efluente. No hay límite. Claro, perfecto, no hay límite de entrada. Nos preguntaba Walter también, Kenda, los DAF que suele ver él, nos dice que son a contracorriente. El clarificado sale por un extremo y por el otro, el lodo por el opuesto. En este caso, dice, veo que son con corriente ambos. ¿Algún motivo especial para ello? ¿Por qué se fabrican así? Es el diseño. Según cómo van las rasquetas, cómo se diseña, por ejemplo, nosotros con vaso comunicante es como sale el efluente. Es por eso. Y sale por abajo y por arriba, sale donde tenemos el tanque de lodos. Cada uno tiene su diseño. Carlos Sánchez nos decía que para DAF primarios en aguas residuales domésticas se necesitan rejas finas, microtamices y desarenadores. ¿Tanques de igualización previos? Nos pregunta. Ecualizaciones previas en industrias depende del agua, si tiene, como hemos dicho, muchas fluctuaciones o descargas puntuales que son diferentes del otro. Para no diseñar para estas descargas puntuales es muy recomendable, especialmente en industria, más en municipal vamos a tener siempre el mismo agua. Y él nos pregunta también. Pero en industria. Nos pregunta también que si para DAF secundarios después de un MBBR para aguas residuales domésticas
¿hasta qué concentración en ppm se puede eliminar el fósforo total? El fósforo, después del MBBR, pues hemos conseguido en algunos casos hasta 0,5, 0,54, por allí miligramos por litro, ¿vale? Depende de la entrada también, pero en algunos casos 0,5, que es muy alineado con la nueva directiva, con lo que necesitamos allí para eliminar fósforo. Carlos Sánchez nos preguntaba que con vuestra bomba inyectora de aire y agua, ¿qué ventajas ofrece frente a una bomba de agua estándar de otro DAF con un compresor de aire? Pues todo el consumo del compresor no lo tienes, toda la instalación del compresor no se ahorra y allí tienes aire del ambiente y también allí pues succiona cantidad de aire de lo que necesita en realidad en el sistema, ¿vale? No hay sobrepresión o sobre... No. Perfecto, pues ya estamos terminando, Kinda. Philip nos pregunta cómo funciona exactamente la despresurización controlada. ¿A cuántos bares hay que comprimir el aire y agua recirculada antes de ingresarlo al tanque? Unos entre 4 y 6 bares, depende del modelo, ¿vale? Vamos hasta 6 bares y luego por las boquillas de inyección, donde va a la despresurización. Perfecto, perfecto. Estoy viendo también por aquí que nos pregunta Erlan sobre Bolivia, si hay equipos en Bolivia, ya le contestaremos también por correo. Carlos Sánchez nos dice si hay DAF instalados al interior o lo instalan con una cubierta y un ventilador al vacío para evitar que los gases de emanación generen riesgo de incendio. Esto será, entiendo que para... Ese es el diseño de lo que se llama DNF o DGF, que es Dissolved Nitrogen Flotation o Dissolved Gas Flotation, claro, que no es aire, ¿vale? Y está totalmente cubierto, totalmente sin comunicación con el exterior, ¿vale? Claro, sí, eso confinado. Efectivamente. Perfecto. Bueno, pues ya voy con la última y con esta terminamos. Kinda nos la hace Alejandro Osa. Nos dice que sobre el tiempo de uso que se estima antes de realizar un mantenimiento profundo del equipo y cuáles serían las piezas fundamentales para el recambio. Yo creo que es una buena pregunta para despedirnos. Sí, bueno, tenemos unos planos de mantenimiento a 1 año, planos de mantenimiento a 2 años, ¿vale? Y a 1 año con solamente de las rasquetas, algunas puntas, o de la bomba, algunas puntas ahí. A los 2 años se revisa un poco el tema del hellbender, de la bomba, bueno, en el manual hay pues los pasos a seguir para hacer todos pero son planos a 1 año y planos a 2 años. A 1 año es muy básico y muy fácil, a 2 años es un poco más profundo. Perfecto, Kinda, pues ya con esto tendríamos todas las consultas resueltas, han sido un montón, no obstante, mañana te pasaremos, como te decía, la información para que podáis terminar de resolver esas consultas que han quedado un poco en el aire, sobre todo del tema de referencias en América Latina y de en qué punto estáis allí. Yo para despedirme os quiero dar las gracias a todos los asistentes a la webinar de hoy, tanto a los que habéis estado en directo como los que lo veréis en las próximas horas en diferido, ya que habéis sido una vez más de 550 los inscritos, tanto de España como de América Latina. Quiero darle las gracias de verdad una vez más también a Kinda por compartir todo su conocimiento, su experiencia sobre las tecnologías DAS con todos nosotros y, cómo no, a su empresa Silent por patrocinar este interesante espacio y por hacerlo posible. Espero que haya sido de vuestro interés. Como os decía, nos vemos de nuevo en septiembre y desearos que paséis un excelente verano. Mientras tanto, nos tienes a diario con toda la actualidad del sector en www.aguasresiduales.info. Que paséis muy buena tarde. Kinda, muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, un placer. Gracias, un placer también. Hasta luego.